Historias del crimen en 7 días radio. La lucha sigue. Justicia para Jairo. Jairo vive. La lucha sigue. Justicia para Jairo. Jairo vive. Así se escuchó una manifestación de decenas de personas reclamando justicia para Jairo Mora Sandoval. Jairo Mora era un biólogo de 26 años de edad que fue asesinado cuando patrullaba la playa de Moín, en la provincia de Limón, donde trabajaba con una organización ambientalista en la lucha contra el saqueo de los huevos de las tortugas. Este caso impactó mucho al país y también tuvo repercusión internacional. La imagen de Costa Rica como un lugar donde se protegía el ambiente quedó bastante golpeada porque un líder ambientalista fue asesinado en una playa mientras hacía su trabajo, aunque en un principio se creyó que fue, digamos, precisamente por el tema de los huevos de las tortugas que fue muerto. Durante el transcurso de la investigación, las pesquisas dieron un giro muy particular y pues hoy vamos a hablar del caso de Jairo Mora Sandoval aquí en Historias del Crimen. Le doy la bienvenida a don Rodrigo Araya, un reconocidísimo abogado penalista, ya ha estado en otras oportunidades aquí con nosotros en Historias del Crimen y que también tuvo sobre sus espaldas llevar la representación legal de la familia de Jairo Mora en aquella oportunidad. Don Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Historias del Crimen para recordar este caso. Gracias, Rodolfo, a usted por la invitación. Los buenos días para todos los que nos ven, los que nos escuchan. Y bueno, acá de nuevo para poder conversar un ratito y repasar lo que fue este brutal y triste homicidio de quien en vida fuera Jairo Mora, un joven ambientalista que murió de manera brutal, como dije, haciendo lo que él amaba, que era protegiendo la naturaleza. Empecemos hablando, don Rodrigo, ¿quién era Jairo Mora Sandoval? Bueno, Jairo Mora es oriundo de Zixaola, del Caribe sur de nuestro país. Él nació en una familia sumamente humilde. Incluso recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en la casa de los papás allá en Zixaola, y para que la gente pueda hacerse una idea, ellos no tenían luz eléctrica, por ejemplo, no tenían ni siquiera luz eléctrica en su casa. Tenían que ir a tomar el agua de otro sitio, tenían un excusado de hueco. Es decir, personas muy humildes. En esa familia nace Jairo, ni siquiera en el centro de Zixaola, como a 30 minutos, llamémoslo así, montaña dentro de Zixaola, donde pues Jairo en su niñez aprendió a amar y a cuidar a la naturaleza. Imagínense ustedes que tal vez un niño que no tiene la oportunidad de estar rodeado de lo que normalmente los niños hacen, de la televisión, de la radio, de computadoras, etcétera, pues no le queda otra cosa que hacerse uno con el entorno. Y en medio de las montañas, en medio de los ríos, en medio de los animalitos, es que Jairo Mora se convierte ya muy temprana edad en un gran admirador, y en lo que vendría a ser después ya en su adolescencia y su adultez joven, que fue la lucha por la conservación del medio ambiente. Ya cuando Jairo empieza su adolescencia y ya se despierta en él este interés
por el tema ambiental es que él emigra a Limón Centro, contratado por organizaciones, por ONGs, organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente, y Jairo empieza a trabajar ya formalmente en estas organizaciones con un salario asignado, o por lo menos con algún tipo de honorario, en donde dentro de todo el tema de la protección ambiental en Limón, a él particularmente le llama la atención y se preocupa por el cuidado de los huevos de las tortugas. El tema de los huevos de las tortugas en Limón es todo un tema de siempre, llamémoslo así, porque en el siglo pasado, por ejemplo, la comercialización de los huevos de tortuga se daba a la libre, no era ilegal, se vendían en Limón, inclusive me tocó verlo a mí. El huevo de tortuga se vendía en la calle, se vendía en restaurantes, se vendía en bares como bocas, y es posteriormente, ya entrando a este siglo, al finales de los años 90, principios de los años 2000, que esto se convierte en una acción ilegal, propiamente se convierte en un delito, precisamente porque lo que los hueveros, que así se les llamaba a las personas que comercializaban los huevos de tortuga, lo que los hueveros hacían era ir a las playas de Limón, varias donde llegaban las tortugas a desovar, por ejemplo la playa de Moín, y se robaban o tomaban los huevos de tortuga que en la noche llegaban las tortuguitas a poner. Entonces esto se prohibió, esto pasó a ser un delito, y en la zona de Limón se empieza a crear todo, llamémosle una organización mafiosa dedicada a la extracción de los huevos de tortuga de sus nidos de manera ilegal, para después comercializarlos, claro está, también de manera ilegal, clandestina. Este tema del robo o el saqueo de los huevos de tortuga en las playas limonenses es el que captura el interés de Jairo, y él se embarca en una misión, la cual es el ser vigilante y patrullero de las playas de Limón, a efectos de que en las noches y en las madrugadas los saqueadores, los hueveros, no llegaran a robarse, a tomar los huevos de tortuga. Entonces, apadrinado por una ONG, Jairo Mora empieza a desarrollar toda una organización que se dedicaba a esto, a patrullar y a vigilar las playas de Limón para evitar que saquearan los huevos de tortuga. Y esto provocó inclusive que vinieran muchos extranjeros a nuestro país, contactados o a través de estas organizaciones no gubernamentales, vinieran a hacer pasantías con Jairo, y sumarse a estas labores de vigilancia, de protección de las playas, de los huevos de tortuga, y que también evidentemente pues desarrollaban otras actividades de corte ambiental. Esto provoca que, por ejemplo, para el año en que se dan estos lamentables hechos, con Jairo estuvieran trabajando alrededor de 4 muchachas, 3 estadounidenses, una muchacha española, que para ese momento estaban trabajando con él. Pero ya desde años atrás era muy normal que viniera una gran cantidad de extranjeros a esta organización liderada por Jairo, y con un carrito que les había proveído esta organización, con un vehículo que se tenía, pues se daban estos patrullajes, se daban estas labores de vigilancia, y de alguna manera, Rodolfo, créame que sí se había logrado erradicar el saqueo de los huevos de tortuga. Para el momento en que se dan estos hechos, que es el año 2013, cuando ya Jairo tiene algunos añitos de estar patrullando y vigilando, esta acción del robo, del saqueo de los huevos de tortuga, para estas organizaciones mafiosas, llamémosle, había significado todo un descenso en sus actividades. Es decir, se había logrado el cometido de proteger este recurso
para no comercializar de manera ilegal los huevos de tortuga. Entonces él era un apasionado de la protección del ambiente y específicamente de las tortugas. Jairo era completamente apasionado en este tema. De hecho, cuando él se traslada a Limón, su vida se convierte en la protección del medio ambiente. Jairo no era de ir a actividades sociales, Jairo no tenía novia, por ejemplo, tal vez algo normal en los muchachos de su edad, probablemente porque estaba concentrado absolutamente y totalmente en el cuidado de su provincia, que además él amaba, y como le repito, pues el tema de las tortugas, de los huevos, del desove que hacían las tortugas ahí en Limón y otras playas aledañas, realmente se convirtió en la vida de él. Jairo dormía de día y en las noches, a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana, cuando ya amanecía, Jairo se dedicaba a patrullar y a vigilar las playas de Limón a efectos de que no ocurrieran los saqueos. Vamos a escuchar cómo lo recuerda su familia. Tenemos un extracto de un reportaje de 7 días en el cual vamos a escuchar. En ese programa hablan de su familia, su hermana Fernanda Sandoval, perdón, su madre Fernanda Sandoval y su hermana Helen Mora, que ambas recuerdan cómo era Jairo, y específicamente Fernanda Sandoval, su madre, dice que desde niño ella le inculcó precisamente ese amor por las tortugas, por la naturaleza, que inclusive también siguió los pasos de un tío suyo que se dedicó mucho a eso. Vamos a escuchar un extracto precisamente de ese programa de 7 días. Cuando yo miraba salir la tortuga, corría a venirlos a buscar. Él siempre estaba en la playa con mi hermano y él le decía siempre a mi hermano: tío, cuando usted no cuide, soy yo el que voy a cuidar. Jairo era un chico alegre, activo. Nunca se quedaba en un solo sitio. Decía hasta luego, chica, hasta luego, mami. Agarraba su maleta y se iba a Moín, Cahuita, Ostional. Era Fernanda Sandoval, la madre de Jairo, y Helen, la hermana de Jairo, hablando acerca de cómo era él desde niño y su inclinación y su dedicación a este tema. Rodrigo, ¿qué pasa exactamente el 31 de mayo del 2013? ¿Qué fue lo que ocurre en esa playa de Moín? Bueno, el día 31 de mayo del año 2013, Jairo, como todos los días de su vida, se encontraba haciendo recorridos de patrullaje. Él venía en su vehículo, venía manejando y venía siendo acompañado para ese momento por 4 muchachas que estaban haciendo una pasantía aquí en Costa Rica con él. Concretamente 3 ciudadanas norteamericanas y una ciudadana de nacionalidad española venían con Jairo en su vehículo. Aproximadamente y antes de la medianoche, recordemos que en estas zonas costeras, entre playas, por lo menos para aquella fecha las calles eran de lastre. En ese momento que viene Jairo en su vehículo, observa una barricada que le impide continuar el paso. Observa una serie de troncos y palmeras que están atravesadas en la carretera, en la calle por la que él venía, cercano a Moín. Resulta que entonces, ante esta situación, Jairo se baja del vehículo, le pide a las muchachas que también por favor se bajen para que le ayuden a retirar pues estos escombros, estos troncos, estas palmeras que estaban en la carretera y que le impedían el paso. Y cuando él se baja del vehículo y cuando las muchachas se bajan del vehículo para supuestamente ir a retirar estos escombros, en ese momento salen 4 sujetos de entre las malezas, de entre el bosque. Evidentemente, esto fue preparado por estos sujetos. Una emboscada. Una emboscada para que ellos se bajaran del vehículo. Y es ahí cuando empieza este triste calvario para él y para estas muchachas. A Jairo en ese momento, cuando salen estos 4 sujetos armados, a Jairo empiezan a golpearlo
aproximadamente entre 3 personas, entre 3 sujetos de estos, mientras que el cuarto sujeto toma a las muchachas amenazadas con un arma y las sube al vehículo. Mientras Jairo está siendo golpeado, por lo que se logró determinar posteriormente algún tipo de objeto romo, es decir, eventualmente por palos o incluso por las mismas armas, empieza a ser golpeado y también con puñetazos y patadas, logrando montar a Jairo en el vehículo prácticamente inconsciente. Estos sujetos toman la decisión en este momento, donde ya los tienen a ellos 5 como rehenes, toman la decisión de dividir el grupo. Entonces, uno de los sujetos se lleva a estas muchachas hacia una casa abandonada que se encontraba cerca de ese lugar. Evidentemente ya tenían todo esto planeado, se las llevan a ellas a esta casa abandonada y los otros sujetos toman a Jairo Mora y se lo llevan hacia la playa de Moín. Se dividen en 2. Ahí es donde eventualmente también se logra determinar que están participando otras 3 personas. En total, 7 sujetos. Porque en esta casona abandonada, pues estas muchachas son recibidas por otras 3 personas más. Lamentablemente a estas 3 ciudadanas norteamericanas y a esta española las llevan a esa casona donde las abusan sexualmente, donde las violan en varias ocasiones y por todos los sujetos que están ahí, y además las golpean. Mientras esto está sucediendo en esta casona, esta casa abandonada, los otros 4 sujetos están llevando a Jairo hacia la playa de Moín y lo siguen golpeando. Y toman la determinación, Jairo estando tirado en el suelo, golpeado, de amarrarlo de sus pies, boca abajo, desnudo. A Jairo le quitan toda la ropa, lo vuelven boca abajo, le amarran los pies al vehículo. Y Jairo Mora es arrastrado por la playa en Moín aproximadamente unos 600 metros en círculo. Lo arrastraron durante varios minutos en círculo por aproximadamente 600 metros y esto se pudo determinar con las huellas de las ruedas del vehículo. Y Jairo Mora muere ahogado por la arena que aspiró en la playa de Moín. Durante ese arrastre que se dio. Durante ese arrastre es que se da esta muerte. El dictamen médico legal establece con total claridad que se encontró el estómago, los pulmones y el esófago de Jairo Mora lleno de arena de la playa. Y la causa de muerte evidentemente se da por ese ahogamiento. Es decir, Jairo Mora tragó arena al ir boca abajo, siendo arrastrado durante todo este tiempo. Siendo que Jairo fue terriblemente torturado. Imaginarán ustedes lo que es ser golpeado, después ser desnudado, ser arrastrado en una playa y fallecer de esa manera. Es decir, Jairo Mora se encontró realmente destrozado. Y de manera simbólica, Rodolfo y amigos oyentes y personas que nos ven, esto lo hacen estos sujetos de manera simbólica. Lo arrastran a él como si hubiese sido una tortuga arrastrándose en una playa para ir a desovar. Entonces tiene un cierto simbolismo, inclusive la forma en que Jairo Mora muere. Y cuando uno lee la autopsia, cuando uno observa las evidencias, las huellas y las fotografías que a uno como abogado le toca ver, en este caso, yo podría decirles a ustedes que es uno de los homicidios que más ha impactado mi carrera a lo largo de 30 años que tengo de práctica profesional. Probablemente sea uno de los sucesos, acontecimientos más duros, más terribles que me ha tocado ver en toda mi carrera, precisamente por la forma
por lo simbólico, y no queda otra que por imaginarnos lo que Jairo Mora tuvo que sufrir ese día, esa noche, hasta que finalmente se le da muerte. ¿Qué pasó con las muchachas? ¿Las dejan ir? ¿Se escapan? ¿Qué pasa con ellas? Sí, mientras esto está sucediendo, Rodolfo, aquí se da un asunto que luego fue posible determinar a través de las pruebas, porque estos dos grupos, los sujetos que estaban violando a las muchachas y los sujetos que estaban matando a Jairo Mora, se estaban al mismo tiempo comunicando entre sí. Se lograron establecer comunicaciones, mensajes de texto, donde recuerdo en uno de los mensajes de texto, uno de los imputados del grupo de Jairo le manda a decir a los del grupo de las muchachas que ya habían matado a Jairo Mora, ya lo matamos. Y lo que hacen estos sujetos que tienen a las muchachas como rehenes es dejarlas ir. De hecho, conversando con algunos de los oficiales investigadores, me decían, estas muchachas corrieron con muchísima suerte. No sabemos la razón por la cual las dejaron ir libremente, porque lo normal hubiera sido que después de golpearlas y violarlas, las hubieran matado, les hubieran quitado la vida. Máxime que estas muchachas, estos sujetos se van, estas muchachas quedan solas en esta casona, evidentemente salen corriendo, buscan ayuda, llaman a la policía, ponen las denuncias, reconocen y dicen cómo son los sujetos que las atacaron, que es por ahí donde la policía nos explica por qué las dejaron con vida. Y estas muchachas, Rodolfo y amigos oyentes, a la mañana siguiente se presentan para las valoraciones médicas, para interponer la denuncia, salen inmediatamente del país y no vuelven a regresar nunca más, sino que en el juicio sus declaraciones fueron recogidas a través de videoconferencias desde las embajadas, tanto en España como el consulado de Costa Rica en los Estados Unidos. Se van al día siguiente y no regresan nunca más. Vamos a escuchar una inserción, un extracto de una entrevista que brindó a 7 días Vanessa Lizano. Vanessa Lizano estaba vinculada también a la organización ambientalista, a la ONG que daba protección ahí en la playa de Moín. Ella cuenta cómo en algún momento hubo una comunicación con ella de parte de las muchachas, pero que no le dicen realmente que iban a patrullar en esa oportunidad, y después le avisan que se está dando este lamentable hecho. Escuchemos a Vanessa Lizano en la entrevista que en su momento brindó a 7 días. Me dijo que tenía miedo y que no quería salir a la playa. Entonces yo le dije, no salga. Sé que era la última noche de 2 investigadoras y ellos tomaron la decisión de salir sin avisarme. Me acuerdo recibir la llamada de Almudena pegándome gritos, que los habían raptado y que ellas se pudieron escapar. Me llamó el comandante que me dijo que sí me confirmaban que era el cuerpo de Jairo y que estaba muerto. Para mí ese día ha sido como todavía una mentira. Prefiero no aceptarlo a veces. Vanessa Lizano, amiga de Jairo, y con quien hablaron también las muchachas que acompañaban a Jairo en esa noche tan lamentable que se registró en el año 2013. ¿Cómo se da la captura y cómo se da el proceso penal contra las personas señaladas por este hecho, Rodrigo? Bueno, aparte de todo lo triste y lamentable, brutal que fue y doloroso el asesinato de Jairo, el proceso penal creo que corrió la misma suerte. Este caso le fue asignado al OIJ de Limón.
Y hago especial énfasis en esto, Rodolfo, porque lo ideal hubiese sido que el fiscal general de aquel entonces hubiera tomado la decisión, junto con el director del OIJ, de traerse esa investigación a San José, a la sección de homicidios de San José. ¿Por qué? Porque en San José, para nadie es un secreto que se cuentan con más recursos, más personal. Pero bueno, se toma la decisión de que el OIJ de Limón sea el que realice la investigación, un caso realmente difícil, donde al principio no se tienen pues claros la identidad de las personas que participan, y aún así, con los recursos limitados que tiene esta oficina regional en Limón, como siempre lo dije, creo que el OIJ en Limón hizo una extraordinaria investigación con los recursos que tenía a mano. Los investigadores a cargo y toda la oficina creo que hicieron un esfuerzo enorme, y a través, Rodolfo, del tema de la telefonía, es decir, todo lo que se relaciona con mensajes, llamadas, relaciones telefónicas, las bases de los teléfonos, y evidentemente con la investigación de campo, informaciones confidenciales, finalmente el OIJ llega a determinar que en este homicidio participan 7 personas. Se habla de que estos 7 sujetos, 7 masculinos, actuaron con la ayuda de 2 femeninas. Inicialmente eran 9 personas, 7 hombres, 2 mujeres. Posteriormente, y aunque policialmente se sabía que las mujeres ayudaron en algunas labores, pues no había como prueba suficiente para encausarlas. La causa queda contra 7 sujetos, unos ubicados en Limón, otros cuyo origen era Guápiles, y a través del tema que ya mencioné, de las intervenciones y relaciones telefónicas, se logra determinar la participación de estos 7 sujetos. A estos 7 sujetos, la policía judicial se los presenta a la fiscalía con pruebas de relaciones telefónicas. Por ejemplo, el OIJ de Limón llega con una prueba donde un sujeto le está diciendo al otro, lo que ya mencioné, ya matamos a Jairo. Es decir, ahí ni siquiera cabía interpretación, no era lenguaje cifrado. El mensaje era, ya matamos a Jairo Mora. Entonces, a través de los mensajes de texto y las relaciones telefónicas, las pruebas de tenencia de los teléfonos, Rodolfo, porque había que hacer pruebas de tenencia para ver quiénes eran las personas que tenían los números de teléfonos asociados, es que el OIJ determina a ciencia cierta que participaron 7 sujetos. Entrevistando a las sobrevivientes, a estas muchachas, pues se termina de armar el caso en el sentido de que lo que ya expliqué, la barricada, cómo los sorprenden, cómo el grupo se divide en 2, cómo unos sujetos se van con ellas, cómo otros sujetos se van con Jairo, y así es como se arma el caso, más las pericias periciales de la muerte y todas las evidencias que pudieron recolectarse. Con esto, la fiscalía acusa a estas 7 personas y se hacen 2 juicios, Rodolfo y amigos oyentes. En el año 2014 inicia el juicio contra estas 7 personas en Limón, y después de un juicio que duró de septiembre a enero, aproximadamente 4 meses de estar en debate, lo que nos sorprende a todos es que el Tribunal de Juicio de Limón absuelve de toda pena y responsabilidad a los 7 sujetos acusados por el homicidio de Jairo Mora. ¿Por qué? Y ojo, antes de decir el por qué, estos sujetos fueron acusados de homicidio calificado, de robo agravado, de violaciones calificadas y de abusos deshonestos. En ese primer debate, los jueces, de manera, como quedó demostrado después, muy equivocada, llegaron a determinar que la prueba que se había recabado, la prueba telefónica, era prueba espuria. ¿Qué significa prueba espuria? Prueba ilegal.
Y Rodolfo, ¿por qué este tribunal llegó a determinar eso? Porque cuando se solicitaron, para que el público nos pueda entender, los mensajes de texto y las grabaciones telefónicas son trasladadas como prueba en CDs, se utilizan CDs para grabarlas. Esos CDs pasan de mano en mano, pasan del OIJ hacia el fiscal después los pone a la orden del juzgado penal y el juzgado penal después los pone a la orden del tribunal de juicio. Es decir, imagínense ustedes una gran cantidad de discos, donde están grabados los mensajes de texto, las conversaciones, etcétera. Es el soporte de la prueba. Bueno, el tribunal de juicio de Limón dijo que había encontrado que algunas de las bolsitas, de las bolsas plásticas donde venían introducidos esos discos, esos CDs o DVDs, venían rotos. Y que por lo tanto se había roto, valga la redundancia, la cadena de custodia de la prueba y que como la fiscalía no había ofrecido como prueba lo que se llaman los másters, para que el público me entienda también, los másters es como la cinta magnetofónica donde queda la grabación original. Eso se pasa a CDs para que los jueces y los funcionarios judiciales los puedan manipular. Entonces, la inteligencia del tribunal, la lógica de ellos fue decir, tenemos aquí las bolsas con los discos, con los CDs, con los DVDs, pero vienen rotas. No sabemos si alguien las manipuló, si alguien las abrió. Y como la fiscalía no ofreció los masters, entonces nos quedamos sin prueba. Hay prueba espuria, nos quedamos sin prueba, los mensajes no existen, las comunicaciones no existen, y entonces por duda absolvemos a todos los acusados. Imagínense ustedes, y podrán imaginarse ustedes, Rodolfo, y los amigos que nos acompañan, el duro golpe que se recibe por parte de la familia, por parte de sus amigos, por parte de uno mismo, sobre todo porque queda impune ese homicidio por un aspecto de forma. ¿Y qué hicieron ustedes? Bueno, apelamos, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, nosotros impusimos recurso de apelación, que en aquel momento era lo que se conocía como casación, no existían como tales, bueno, pero es una apelación, y finalmente apelación, la sala tercera dijo que la sentencia estaba infundamentada, que entonces el juicio se tenía que repetir, dichosamente. Y en enero del año 2016, Rodolfo, se repite el juicio y al final los jueces del segundo juicio validan la prueba, el Ministerio Público ofrece los másters como prueba, se indica que a pesar de que las bolsitas estaban rotas, eso no invalidaba el contenido de los discos y se condenan 4 de los 7 imputados. Y concretamente se condenan a los sujetos Cash, Rivas, Quesada y Salmón y se le impusieron a Cash 90 años, al otro sujeto 87 años. También se condenó a 87 y 74 años a los otros imputados, a estas 4 personas que yo he mencionado, readecuándosele evidentemente la pena a 50 años de prisión. Y para que no se me olvide, junto con el caso Jairo Mora, las violaciones de estas muchachas, a estos 4 sujetos condenados, se les habían acumulado otras violaciones que habían cometido en el mismo Limón. Y como móvil, Rodolfo. Ese es un tema que me interesaba tocarlo en esta parte final, nos queda un minuto tal vez. ¿Cuál fue el móvil? Mire, mucho se habla de que el móvil es el tema de los hueveros, que Jairo estaba impidiendo el robo de las tortugas, que era un tema ambiental. A mi juicio y a mi criterio, el móvil se da porque el patrullaje que hacía Jairo Mora en las playas de Limón le impedía a este grupo mafioso y a otros el tema de trasegar drogas. Es decir, impedía que llegaran lanchas con droga a esas playas para después ser llevadas tierra adentro. O sea, directamente no fue relacionado realmente por el tema ambiental, sino que el crimen organizado de la zona dijo:
este muchacho y estas muchachas patrullando aquí, protegiendo tortugas, también afectan el negocio del narcotráfico. Nuestro negocio de efectivamente, Jairo, que protegía el tema de las tortugas y que efectivamente había tenido muchísimo éxito, esas acciones que ellos realizaban afectaron enorme y gravemente el negocio del narcotráfico, afectaron a las organizaciones narcomafiosas, porque entonces ya sus cargamentos, sus alijos de droga no podían llegar libremente a las playas de Limón, que se sabe desde hace mucho tiempo, Rodolfo, que las lanchas ahí lo que hacen es trasegar estas drogas, sujetos las reciben en las playas y las introducen tierra adentro. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Historias del Crimen. Con todo gusto para servirles. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces. En 7 días radio, Historias del Crimen.